La mayoría de las personas asume que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral, y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avón. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado. Entonces, ¿qué significa avón en realidad? La palabra avón está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor. O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas, como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avón se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avón describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avón, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avón es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avón. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avón humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avón. Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al avón en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el avón de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el avón es la frase hebrea más común para el perdón de Dios, como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi avón, sino que lo confesé y tú cargaste el avón de mi pecado. Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su avón. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el avón de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar. Como el apóstol Pablo, él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta.
A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. Hola Iglesia del Rey, soy Laura y quiero compartir con ustedes lo interesante que fue para mí este tema de la iniquidad. Primero, que para mí, no sé ustedes, pero cuando yo leo iniquidad en la Biblia, siempre lo veo como una palabra anticuada, o eso es lo que se me viene a la mente, ¿verdad? Como una palabra vieja para referirse a lo malo o al pecado. Pero como vimos y aprendimos, la palabra iniquidad viene del hebreo y es avon, ¿verdad? Que significa algo torcido, algo doblado, algo distorsionado. Entonces eso me hace ver que la palabra iniquidad en realidad le da un matiz diferente, distinto a lo que es la palabra pecado. Aunque es muy similar, realmente tiene una connotación diferente. Por otro lado, me llama muchísimo la atención, demasiado, de hecho eso fue como para mí muy revelador. Cuando se menciona la palabra iniquidad, también hace referencia a la iniquidad como la consecuencia torcida, doblada, distorsionada, o sea, el avón de nuestras consecuencias también. Si cometemos algo malo, pues sí vamos a tener consecuencias y esas consecuencias son al final torcidas. Entonces, de hecho, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando hablamos de iniquidad y lo leemos, uno piensa mucho como en el pueblo de Israel, ¿verdad? Todos los súper desobedientes que fueron, que cometieron cosas malas, y vemos cómo, pues sí tuvieron que atravesar distintas consecuencias, distintos castigos, que fueron como totalmente diferentes a lo que Dios les habló, porque al final nos desviamos. Entonces, para mí ahora tiene mucho sentido, porque ¿cómo no va la Biblia a hablar de iniquidad? Si la iniquidad, tenemos mucha iniquidad en nuestro corazón hay mucha maldad. Realmente en nuestro corazón, como seres pecaminosos, tenemos ese instinto que nos dice, ¿verdad?, hacer las cosas malas, que nos lanza a hacer lo malo, lo incorrecto, lo que va contrario a Dios. Y pues, claramente vamos a tener esas consecuencias. Para mí fue muy revelador, ¿verdad? No solo cuando leo la palabra iniquidad ahora, no solo pienso en mi maldad, algo malo que hizo, sino también pienso en cuando Dios la palabra de Dios habla mucho acerca de la iniquidad del pueblo, la iniquidad de su corazón. Cuando se refiere a iniquidad va más allá de lo malo, también incluye las consecuencias. Y bueno, eso como desde la perspectiva bíblica y todo lo que aprendimos de la palabra avon. Cuando yo lo veo a mi vida personal, ya leo la palabra iniquidad y no lo veo como algo anticuado. Ahora lo veo como algo muy que yo he experimentado hoy, este año, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día, no hoy, este día, sino en mi vida cotidiana. Y pues hubo un momento en mi vida, como muchas veces que nos equivocamos, pero hubo un episodio en mi vida que la rebelión, el orgullo, el querer llevar las cosas a mi manera, me hizo pues tomar decisiones incorrectas, ¿verdad? Yo como que tuve el avón de mi vida. Dios tenía un diseño para mí recto y justo, un camino claro, y yo pues decidí desviarme, decidí doblarme, decidí distorsionarme, y anduve por la vida. Y este año he aprendido y he visto muchas consecuencias de eso distorsionado que yo decidí hacer. Entonces aquí es donde para mí hace mucho sentido la palabra iniquidad. No es algo anticuado, realmente puedo ver como yo cometí un error y ese error me trajo consecuencias. Y es muy posible, iglesia, que ustedes se sientan identificados, niños, jóvenes, hombres, mujeres que ven este devocional. Sí, ha habido maldad en nuestros corazones que nos ha hecho pecar, nos ha hecho hacer cosas malas. Y hemos tenido consecuencias, ¿verdad? No sé qué consecuencias habrá en su vida. En mi experiencia personal, la consecuencia fue como sueños rotos o fracasos. Empecé a ver ciertos fracasos en mi vida porque me desvié del diseño original. Tal vez para ustedes esta consecuencia ha sido familias rotas o una situación de pobreza, o la consecuencia les ha traído depresión, les ha traído soledad. Pero yo tengo muy buenas noticias para ustedes, iglesia, porque cuando leemos la palabra iniquidad en la Biblia, no solo hace referencia a esas decisiones o a esas consecuencias, también hace referencia de que Dios
también toma esa iniquidad de nuestras vidas. Entonces, cuando a veces nada más creemos, por ejemplo, en la Semana Santa, que meditamos mucho acerca del sacrificio de Jesús, que murió y pagó por nuestros pecados, no es solo eso, realmente Jesús también pagó por nuestras iniquidades. Y como les decía anteriormente, la iniquidad no solo es lo malo, sino la consecuencia de lo malo que hicimos, y consecuencias también distorsionadas del diseño de Dios. Entonces, para mí es demasiado gratificante poderles contar a ustedes cómo Dios, por medio de Jesús, viene y hace una historia totalmente nueva. Tiene un diseño para nosotros, sí, nos equivocamos, nos alejamos, inclusive desde Adán y Eva, ¿verdad? Desde los inicios, nuestra naturaleza nos lleva a desviarnos, pero Jesús pagó por nuestra iniquidad, o sea, Él paga por esas consecuencias que también vivimos para que nosotros experimentemos la vida en abundancia y no tengamos que seguir condenados. Yo por mucho tiempo creía que tenía que pagar las consecuencias de lo malo que había hecho, y sí, es parte de, porque tenemos que aprender, porque todo lo que sembramos recogemos, pero no, nuestra vida no fue creada para que siempre tengamos que vivir con las consecuencias el resto de nuestras vidas. Dios por medio de Jesús crea esta oportunidad para darnos una página en blanco, y eso son súper buenas noticias para ustedes, para mí, para los niños, todos los que nos estén viendo. Dejemos de sentirnos culpables. Cada vez que leamos iniquidad, no lo sintamos como, uy, la iniquidad de mi corazón, por eso estoy pagando, sino veamos, porque les voy a leer este versículo, de hecho, que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar por sí un pueblo propio. Otro versículo, bueno, este es Tito 2:14. Hay otro versículo que dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este es Miqueas 7:19. Ojo, habla de que sepultará nuestros pecados, pero que también sepultará nuestras iniquidades. Habla de las dos palabras, tanto de iniquidad como de pecado. Entonces, si ya Jesús paga por nuestro pecado, no solo es eso, sino que también paga por esas consecuencias. Él también toma esas decisiones malas que nos llevaron a consecuencias incorrectas y nos pone en rectitud. Y no sé, me parece tan bonito, ¿verdad? Ver cómo a través de la historia de la Biblia, la palabra iniquidad tiene esta connotación acerca de Jesús. Al final, el diseño de Dios siempre ha sido el camino recto que nos lleva a Él. Así que hoy yo los motivo para que ustedes hagan esta pequeña oración conmigo, porque lo siento en mi corazón, porque a veces nos culpamos de nuestras decisiones, y yo he experimentado la vida en abundancia desde que empecé a dejar de soltar el control y a dejar de sentirme culpable por lo que no pude controlar. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por esta vida en abundancia que nos permites darnos. Gracias porque tu palabra nos dice que tú tomas nuestra maldad, que tomas nuestra iniquidad, y esa iniquidad no es solo las cosas malas, es también esas consecuencias que han distorsionado nuestro diseño. Pero hoy decimos que Jesús es nuestro Salvador, y con Jesús podemos volver a ese camino recto y disfrutar del diseño original. Te entregamos nuestras vidas, Señor, para realmente caminar en ese propósito y ser rectos y ser justos de ahora en adelante. Te alabamos, Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y esa gracia abundante nos permite sepultar nuestras iniquidades por medio de Jesús. Amén. Muchas gracias, Iglesia del Rey, y no se sienta culpable. Entregue sus culpas y sus iniquidades a Dios, y Jesús cambiará su vida para siempre. Hasta luego.